Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 215. El tema de nuestro devocional, el poder de su presencia. El duque de Wellington manifestó lo siguiente acerca de Napoleón en cierta ocasión. De él yo solía decir que su presencia en el campo de batalla suponía una diferencia igual a la de tener 40,000 hombres más. La presencia de un líder fuerte tiene un poderoso efecto. Cuanto mayor es el impacto de tener el poder de la presencia de Dios en todos nuestros corazones, hay un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha por la presencia del mismo Dios. Por su pecado, Adán y Eva perdieron el sentido de su presencia y desde entonces la presencia de Dios ya no fue conocida como lo era antes. Dios es santo y todopoderoso. No podemos dar por supuesta su presencia. Solo por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo se hace posible que se abra un camino a su presencia y a la inhabilitación del Espíritu Santo dentro de ti para que así hoy puedas experimentar el increíble poder de su presencia. Hoy vamos a estar leyendo Salmos 90, Salmos capítulo 90, versículos del 1 al 10 en la versión NBI. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo mortales, 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó son como una vigilia de la noche. Arrasas a los mortales que son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota y florece, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. Punto 1. Su presencia revela nuestros pecados secretos. Me acuerdo de un hombre en nuestro grupo pequeño de Alfa que dijo que no podía entender el concepto de pecado, pues había llevado una buena vida y no tenía conciencia de haber hecho nada malo en su vida. Unas semanas más tarde, en el fin de semana, Alfa se encontró con Jesús y fue lleno del Espíritu Santo. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando contó cómo se había dado cuenta de lo lleno de pecado que había estado su vida y lo mucho que le había sido perdonado. La luz de la presencia de Dios revela los rincones oscuros de nuestro corazón, aquellos pecados que nos gustaría esconder hasta de nosotros mismos. El salmista dice, Señor, tú has sido nuestro refugio, ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Se pudo apreciar en el versículo 1, la parte A y versículo 8. Cuando más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más brilla la luz y se resalta nuestro pecado. El apóstol Pablo comenzó por describirse como el más insignificante de los apóstoles. Se puede apreciar en 1 Corintios 15:9. Más adelante se llamó a sí mismo el más insignificante de todos los santos. Se pudo apreciar también en Efesios 3:8. Finalmente terminó por describirse como el peor de los pecadores. Se puede apreciar en 1 Timoteo 1:16. No es que se volviera peor, simplemente a causa del increíble poder de la presencia de Dios, se fue haciendo más y más consciente de la luz que brillaba en su corazón. Esto podría parecer muy negativo, pero de hecho, para Pablo era lo contrario. Su sentimiento de sobrecogimiento estaba lleno de gratitud y alabanza.
porque sabía que era perdonado sin importar los fallos que había cometido y podía conocer una relación con Dios. Como cristianos podemos esperar tener esta relación que dura para siempre. Dios es eterno. Hasta los tiempos postreros tú eres Dios. Se puede apreciar en el Salmo 90, versículo 2, la parte B. Pero conocemos demasiado bien la fragilidad de la vida humana. El salmista nos recuerda que volvemos al polvo como mortales, se puede apreciar en el versículo 3, que somos la hierba nueva que a la tarde está seca y marchita. Se puede apreciar en los versículos del 5 al 6, y que nuestro tiempo de vida habitual es 70 y 80 años. En el versículo 10 se pudo apreciar. La naturaleza eterna de Dios es parte de quien Él es. Para nosotros la vida eterna no es automática ni natural, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva del Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Se puede ver en Romanos 6:23. Acompáñame a orar. Señor, gracias por la sangre de Jesús, que me limpia de todo pecado e injusticia. Gracias porque por medio de Él tengo acceso a la increíble presencia de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo Romanos capítulos 15, versículos del 14 al 33. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarle la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los no judíos. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los no judíos lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de Él lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de Él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con la alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Punto 2. Su presencia viene por el medio del poder del Espíritu Santo.
La presencia de Dios cambia radicalmente nuestras vidas y las de los demás. Da poder a nuestras palabras y acciones, haciendo posibles las señales y los milagros. Esto era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva y es lo que debería caracterizar hoy a nuestras iglesias. Cuando Pablo comienza a llevar la gran epístola a los romanos hacia su conclusión, habla de su llamado personal para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Se pudo apreciar el versículo 16. Un sacerdote es, entre otras cosas, una persona que acude a Dios de parte del pueblo y va al pueblo de parte de Dios. En este sentido, ahora todos somos sacerdotes. Estás en el servicio sacerdotal allá donde estés, llevando un mensaje de Dios al mundo, así como cuando acudes a Dios intercediendo y orando por aquellos que están fuera de la iglesia para que lleguen al conocimiento de Cristo. Al llegar a Él, se vuelven una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Se pudo apreciar en el versículo 16. La ambición de Pablo era predicar el evangelio donde Cristo no era conocido, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Se pudo apreciar el versículo 20 y 21. Lo hizo procurando que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. En el versículo 18 también se pudo ver. Y afirma, he completado la proclamación del evangelio de Cristo por todas partes. Se pudo apreciar en el versículo 19. Su proclamación del evangelio fue integral. Como Jesús, las palabras de su predicación fueron acompañadas de la demostración de la llegada del reino de Dios. Aquello supuso tres cosas. Primera, palabras. El evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Pablo proclamó el evangelio con palabras. En el versículo 18 se pudo apreciar. 2, obras. Proclamar integralmente el evangelio no solo supone palabras, sino también acciones. Con palabras y obras se pudo apreciar en el versículo 18. Por ejemplo, Pablo actuó a favor de los pobres, como vemos aquí, escribe: tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, para servirles como las bendiciones materiales. Se pudo apreciar en los versículos del 26 al 27. 3. Prodigios. La proclamación del evangelio de Pablo conllevaba la demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Se pudo apreciar en el versículo 19. A la gente le afecta más lo que ven que lo que oye. Se ha dicho que lo que entra por el ojo vale el doble que lo que entra por el oído. Pablo da una doble porción, señales y milagros, para que lo vea el ojo y solo una porción para que lo oigan los oídos, palabras. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo un gran derramamiento de la presencia de Dios, quien ahora está presente entre su pueblo por el Espíritu Santo. Él está presente en la asamblea de la comunidad, por ejemplo, en Mateo 18:20, y está presente en tu corazón. Acompáñame a orar. Señor, oro para que hoy restaures en tu iglesia el increíble poder de tu presencia entre nosotros. Derrama otra vez tu Espíritu Santo sobre mí, que veamos vidas radicalmente cambiadas. Cuando la gente venga a tu obediencia, mediante lo que yo diga y haga, por el poder de las señales y los milagros. Amén. Vamos a estar leyendo Primeras de Crónicas, capítulos 12 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón, para entregarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes. 4,600 de Leví y 3,700 aaronitas, con Joiada su oficial a cargo. Además, Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 oficiales de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos habían permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes,
famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamentos y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1,000 oficiales con 37,000 hombres armados de escudo y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres listos para el combate. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos le dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Primera de Crónicas, capítulo 13. Traslado del arca a la casa de Obed-Edom. Versículo 1. Después de consultar a los comandantes de 1,000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sihor en Egipto hasta Lebo Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de allí al arca de Dios, el Señor que reina entre los querubines, el arca sobre la cual se invoca su nombre. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, Usa y Ahio-Giabán. La carreta, David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar al campo de Kidó, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió su mano y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió delante de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: ¿cómo me llevaré el arca de Dios? Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera de Crónicas, capítulo 14. Palacio y familia de David, versículo 1. Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, cánteros y carpinteros para construirle un palacio.
Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo allí fueron Samuá, Sobat, Natán, Salomón, Ijjar, Elusua, Elpelet, Nogá, Nefec, Jafía, Elisamá, Beljadá y Elifelet. Versículo 8. David derrota a los filisteos. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo y salió a su encuentro. Los filisteos habían avanzado e invadido el valle de Refayín, así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregaré en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Entonces fueron a Baal Perasim, y allí David los derrotó, y dijo: ¿Cómo se abren brechas en el agua? Así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso aquel lugar lo llamaron Baal Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y estos fueron quemados por orden de David. Pero los filisteos volvieron a invadirlos en el valle. Así que David volvió a consultar a Dios, y éste respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo, desde Gaboán hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Punto 3. Su presencia exige respeto. Nunca te acostumbres a dar por supuesta la presencia de Dios. Él está presente contigo por medio de su Espíritu que vive en ti. Dios preparó a su pueblo para este extraordinario privilegio. En el Antiguo Testamento, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. En este pasaje vemos lo importante que era. David consultó con sus líderes y después dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, para traer de regreso el arca de nuestro Dios. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Fueron para trasladar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor. La sacaron. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Se puede apreciar el capítulo 13, versículos del 1 al 8. El arca era un cofre recubierto de oro que contenía, entre otras cosas, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, ver Hebreos 9:4. Era el objeto más sagrado en todo aquel sistema basado en la adoración que se practicaba en el templo. Servía primariamente como símbolo de la increíble presencia de Dios, cuya nube gloriosa se posaba sobre ella. Se puede apreciar en Primeras de Crónicas, capítulo 13, versículo 6, y ver también Éxodo 25, del 22, y Primera de Samuel 4, 7. Por otro lado, la presencia de Dios trajo grandes bendiciones. Cuando el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom durante 3 meses, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenían. Se pudo apreciar en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Por otro lado, se le tenía un gran respeto, y cualquier cosa que le faltara al respeto acarreaba un severo juicio. Se pudo apreciar en los versículos 9 y 10. David tuvo un gran respeto y reverencia por Dios y su presencia. Como resultado, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Versículo 13. David sabía que su posición de liderazgo provenía del Señor.
capítulo 14, versículo 2, y pedía la guía de Dios con regularidad para saber qué hacer. Se pudo apreciar los versículos 10, 14, y Dios le contestaba. En el versículo 14 se pudo apreciar. Como resultado, la fama de David se esparció por todas las tierras y el Señor hizo que las naciones le temieran. En el versículo 17 se pudo apreciar. La palabra temieran significa un gran respeto, porque David respetó la presencia de Dios. Dios lo honró y lo ungió de tal manera que todos respetaron a David. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo puedo acercarme a tu trono con decisión y confianza. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo pones tu presencia a mi alcance todo el tiempo. Amén. La pastora Pipa añade en el Salmo 90 del 4 al 6, 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota, lozana y por la noche ya está marchita y seca. Nikki ofició un funeral en el cementerio de Putney Valley. Es un lugar enorme lleno de tumbas, uno entre miles de cementerios. Me impactó considerar una vez más cuánta gente se ha ido antes que nosotros y que esta vida que vivimos es muy corta. Cada día que tenemos en esta tierra es de extrema importancia. Por ello, no quiero desperdiciar ningún día. Recuerde que este devocional ha sido escrito por el pastor y la pastora Nikki Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta, la que le da voz a su devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.